Bien, compañeros, siguiendo con el tema número 2, en realidad esta es la lectura que ya han podido estar revisando antes y que de alguna forma continúa con las discusiones que hemos propuesto y el enfoque en la materia desde el inicio de esta gestión. En esta oportunidad vamos a trabajar un autor, las ideas básicas de un autor que se llama Ulrich Beck, La Sociedad del Riesgo. Este autor es de mucha relevancia porque nos viene a, digamos, a enseñar, nos viene a señalar las consecuencias concretas de esa configuración, que esa configuración del poder mundial ha, digamos, desatado en el contexto mundial, de modo tal que esa forma de estructurar el mundo en grupos o en bloques de poder, en estados jerárquicamente divididos, en realidad nos ha llevado a una suerte de convivencia de riesgo. Una convivencia, tal como ya seguramente han podido revisar el video que Ulrich Beck nos propone, implica la existencia o la emergencia de nuevos riesgos sociales compartidos. De hecho, va a decir de que una característica central de la sociedad mundial hoy en la actualidad en el mundo va a ser la emergencia de que con esta sociedad y esta forma de estructurar el mundo a nivel global, en realidad se han ido configurando, se han ido generando pues una serie de, digamos, peligros globales, como apunta el autor, y que esos peligros globales compartidos en realidad nos invitan a repensar la misma estructura y la misma convivencia de la sociedad internacional. De hecho, el concepto de riesgos no localizados, como dice Ulrich Beck, va a ser un concepto central para comprender en parte lo que vivimos hoy en día con la crisis del COVID-19 o el coronavirus. En realidad, la existencia de esta forma de organizar el Estado o las relaciones de poder a nivel internacional han desarrollado una suerte de peligros globales que básicamente son tres, diría Ulrich Beck. Por un lado están las crisis ecológicas o la crisis ecológica, que es un, creo, sentimiento compartido, es un sentimiento generalizado que les permite comprender cómo esta forma de vida, esta forma de organización colectiva que asume la sociedad internacional en los hechos ha puesto en crisis el mismo sistema ecológico, la misma ecología del globo terráqueo, al punto tal que, por ejemplo, temas del medio ambiente, temas de la contaminación, temas de la salud pública, temas de la contaminación hídrica, por ejemplo, son temas recurrentes casi en todos los países. Hay ejemplos muy pero muy gráficos, como por ejemplo el caso de China, donde ustedes van a poder incluso encontrar que en países como China, por ejemplo, hay días y hay lugares en los cuales incluso ya no se puede visualizar la luz del sol a mérito de la gran contaminación que existe en el medio ambiente. Entonces, un peligro o una crisis global, generalizada, compartida, que ha desarrollado o ha desatado esta forma en la que se estructura el contexto internacional es sin lugar a duda el tema de la ecología y el medio ambiente, que creo es un tema que ha calado muy fondo y de modo muy comprometido en los últimos años, ya que eventualmente creo que toda la gente tiene cierta conciencia hoy en día de que la crisis ecológica es una crisis global y es una crisis además a nivel escala mundial. Una consecuencia también ligada a esta crisis ecológica es lo que Ulrich Beck señala como las crisis financieras globales. Hoy en día, a partir de esos archipiélagos de economías financieras, como apunta Galeano, a partir de esos grupos corporativos financieros que controlan la economía mundial, en realidad se ha visto y se ve que gran parte de la estabilidad y de la, digamos, salud de las economías de un Estado en realidad están determinadas por aspectos de orden financiero global, por ejemplo, el precio del petróleo, por ejemplo, la estabilidad de los mercados financieros, o por ejemplo, como el caso actual que vivimos hoy en día, con la crisis de salud y el coronavirus, que en definitiva también está generando una crisis financiera global. Entonces, la existencia de esta crisis financiera, que en última instancia se debe a ese manejo, digamos, corporativo, cerrado, sectario de las finanzas mundiales, en los hechos generan, digamos, bolsones de pobreza, generan bolsones de inestabilidad, generan una suerte de incertidumbre en cuanto a los precios internacionales del petróleo, en cuanto a las ganancias que los estados reportan por estos conceptos, de modo tal que lo que pasa, por ejemplo, en la bolsa de valores
Inversores de Nueva York tiene un correlato directo en las economías, por ejemplo, de este lado del continente. Entonces, otro elemento importante que va a apuntar Ulrich Beck es la existencia de esas crisis financieras que además tienen esta vez una escala global y compartida. Y claro, Ulrich Beck también, digamos, apuntaba, quizás esto un poco respondiendo al contexto en el cual publicó este libro, La Sociedad del Riesgo, y resaltaba que un riesgo global, además compartido, que había generado esta forma de entender y estructurar el poder de los estados a nivel mundial, era la existencia de una violencia internacional que estaba básicamente, digamos, estructurada en la existencia de las famosas redes terroristas internacionales. En realidad, la existencia de grupos de violencia a nivel global que ya actúan de modo incluso desterritorializado, como por ejemplo los grupos de la Yihad árabe, o por ejemplo los grupos de ciertas facciones violentas en América Latina, de las FARC, por ejemplo, demuestran de que en realidad existen grupos corporativos que despliegan violencia a nivel internacional y que esa violencia en realidad está diseminada por varios estados y por varios espacios en el contexto mundial. Entonces, esta forma concreta en la que se estructura los estados a nivel mundial va a implicar como consecuencia directa, dice Ulrich Beck, la existencia de una suerte de amenazas transnacionales, de amenazas globales, y que eventualmente implica la existencia de peligros globales que todos los estados comparten, de modo tal que, por ejemplo, la crisis ecológica, la crisis de violencia de ciertos grupos corporativos, en realidad lo que hacen, dice Ulrich Beck, es poner en tela de juicio la convivencia en sí de la sociedad internacional, la convivencia en sí de las mismas relaciones internacionales, de modo tal que eso nos invita a pensar, nos invita a analizar, nos invita a discutir un nuevo marco de entendimiento dentro del contexto de la política mundial. Y aquí el autor es bastante enfático en dar pistas de cómo se podría ir afrontando esta suerte de crisis global. Y de hecho el autor va a indicar, por ejemplo, de que para enfrentar estos peligros globales compartidos, como ahora tenemos con el caso del COVID-19, por ejemplo, van a obligar a los estados a suscribir o a conformar marcos de alianza compartidos, marcos de alianza global, de modo tal que los estados, de modo unilateral, de modo individual, son incapaces para afrontar este tipo de crisis, que ciertamente son crisis además compartidas. Entonces, frente a peligros compartidos, la respuesta debe ser también respuestas también compartidas, respuestas de solidaridad, respuestas de alianza global en el contexto de la política mundial. Vayamos analizando algunos de estos elementos y para ver cómo estos nuevos fenómenos conflictivos que se dan a nivel de las relaciones internacionales han ido generando una suerte de replanteamiento de nuevos conflictos que antes no existían. Por ejemplo, veamos esto, el tema de las redes de violencia o terroristas internacionales, que según Ulrich Beck son conocidos como las ONGs de la violencia. Ustedes saben que en los últimos años en Europa, por ejemplo, ha habido toda una movida internacional frente a la violencia que han desatado ciertos grupos islámicos, sembrando atentados en diversos países de Europa y del mundo en general, de modo tal que esa nueva forma de violencia que se ejerce en el contexto mundial implica no solo el fin de una forma de entender que teníamos concreta en relación a la violencia, sino que además implica la existencia de nuevos actores globales que actúan de modo desterritorializado en diferentes espacios, diferentes territorios, recurriendo a las redes virtuales como a las redes sociales, y además actúan a un nivel de coordinación transnacional, de modo tal que esas nuevas formas de organizar la política, incluso violenta, a nivel internacional, nos obliga a reconocer, la existencia de estos riesgos globales, que además son riesgos que no están localizados y que son riesgos que un día pueden estar en Francia, otro día puede estar en Bolivia, otro día puede estar en Alemania o puede estar finalmente en Estados Unidos. Entonces vean ustedes cómo estas nuevas dimensiones de estos conflictos nos obligan a replantear la misma característica de esta nueva modernidad, pensada básicamente en términos de, digamos, recomposición de las configuraciones y lógicas de poder en el contexto mundial. Ulrich Beck va a recalcar de que la única forma
de afrontar estos conflictos compartidos, estos conflictos globales, estos riesgos que todas las sociedades atravesamos, en realidad pasa no solo por activar mecanismos muy decididos de cooperación transnacional, sino además desnacionalizar o despojarse de intereses locales y nacionales, y eventualmente a partir de eso podríamos empezar a entender que dentro del contexto mundial podríamos ir identificando dos tipos de estados. Los estados vigilantes, que aún, digamos, siguen entendiendo la política mundial, pero con parámetros de hace 50 o 100 años, es decir, estados encerrados en sus fronteras, estados vigilantes, estados reacios a compartir políticas a nivel global, y por otro lado, dice Ulrich Beck, en estados abiertos al mundo o estados prestos a cooperar, a afrontar y a dar soluciones a estos riesgos globales compartidos. El reto, dice Ulrich Beck, es que con el paso del tiempo, para abordar y afrontar estos conflictos, como el caso del coronavirus, por ejemplo, deberíamos transitar hacia una suerte de un sistema de estados, pero cosmopolita, es decir, basado en el reconocimiento de la otredad de los demás, basado en el reconocimiento de la validez y la legitimidad de los otros estados, de modo tal que afrontar riesgos globales compartidos es una tarea que solo tiene alguna perspectiva de validez y solución solo cuando se afronta de modo compartido y coordinado estos conflictos que son comunes a todos los estados. Entonces, miren cómo Ulrich Beck, a partir de entender esta nueva emergencia de estos conflictos, digamos, globales o sociales o internacionales, en realidad te va a plantear la noción de transitar hacia la configuración de un nuevo espacio en el contexto